Bendiciones México. Lo que voy a contarles hoy no es una especulación ni una filtración, es una investigación respaldada por documentos oficiales. Durante las últimas horas, nuestros equipos de inteligencia financiera descubrieron nuevas pruebas de corrupción que involucran directamente a Adán Augusto López Hernández. Los registros muestran transferencias millonarias realizadas desde cuentas fantasma en Tabasco hacia empresas fachada en la Ciudad de México y Guadalajara. El dinero, según el rastreo, terminó vinculado a contratos inflados, propiedades de lujo y aportaciones encubiertas a operadores políticos del sur del país. Estas operaciones no son recientes. Databan de 2022 y 2023 y permanecían ocultas bajo nombres de terceros y sociedades recién creadas. Hoy, por fin, tenemos las pruebas que confirman el desvío sistemático de recursos públicos. La información ya fue entregada a la Fiscalía General de la República y lo que viene podría sacudir los cimientos del poder político, porque los montos, los nombres y las fechas, que muy pronto haré públicos, explican cómo se movía el dinero del Estado hacia cuentas privadas. No hay intocables, y esta vez las cifras hablan por sí solas. Yo soy Omar García Harfuch y esto es Expediente Narco. Eran las 5:46 de la mañana del 9 de noviembre de 2025, cuando el área de inteligencia financiera de la SSPC me entregó un informe clasificado que, a simple vista, parecía rutinario: movimientos bancarios internacionales, transferencias de alto volumen y coincidencias de domicilios fiscales. Pero lo que contenía ese archivo no era un reporte cualquiera. En las páginas selladas con la clave MX1124FF figuraba un nombre que, hasta entonces, había estado fuera de los alcances directos de las investigaciones criminales en curso: Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, exgobernador de Tabasco y actual senador de la República. El documento incluía trazas de 4 transferencias por un monto total de $4 millones, realizadas entre 2020 y 2021 desde cuentas radicadas en Panamá y las Islas Caimán hacia una empresa mexicana denominada Consorcio Agroindustrial del Sureste S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Villahermosa, Tabasco. El problema no era solo el dinero, sino quién lo enviaba y bajo qué concepto. El remitente, MS Holdings Group, una firma fachada que ya habíamos identificado meses atrás como instrumento financiero de empresarios ligados a contrataciones públicas durante el sexenio tabasqueño. El informe iba acompañado de una serie de notas internas del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, donde se mencionaban coincidencias entre los beneficiarios de esas operaciones y los principales contratistas del gobierno de Tabasco en materia de obras hidráulicas y seguridad pública. Los pagos coincidían, además, con la fecha en que el entonces gobernador había adjudicado de manera directa un conjunto de proyectos de infraestructura valuados en más de 1,200 millones de pesos. A las 7 de la mañana convoqué a una reunión cerrada en la Torre de Control Estratégico de la SSPC. En la mesa se sentaron representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, la FGR y la Secretaría de Hacienda. La prioridad era confirmar si las transferencias correspondían a ingresos personales o institucionales y, sobre todo, si habían sido declaradas. En menos de una hora, la UIF confirmó lo que todos sospechábamos. No existía ningún registro fiscal de esos depósitos en las declaraciones patrimoniales del senador López Hernández. A las 8:20 solicité autorización judicial para iniciar la auditoría forense. No podíamos actuar sin respaldo legal, menos aún tratándose de un legislador en funciones. El permiso fue otorgado por el Juzgado Décimo de Control Federal bajo el expediente 19/2025-AF, amparado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A partir de ese momento, el caso quedó bajo mi coordinación directa. Los analistas comenzaron a rastrear los orígenes de las transferencias. En los registros del sistema SWIFT, los fondos provenían de una cuenta en el First Caribbean International Bank, ubicada en Georgetown, Islas Caimán, a nombre de SIA Traders Ltd., una compañía dedicada, en apariencia, a la importación de productos agrícolas. Sin embargo, al cruzar datos con la red Interpol Financial Intelligence, descubrimos que esa misma empresa había sido investigada en 2019 por la DEA por presuntas operaciones de lavado de dinero en Centroamérica.
A las 9 de la mañana, el primer hallazgo contundente cambió el curso de la investigación. Una de las transferencias tenía como beneficiario final a Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad Pública de Tabasco y hombre de absoluta confianza de Adán Augusto. El dinero, por más que lo disfrazaran de inversión extranjera, era una retribución. Y lo peor, existían contratos públicos de seguridad por más de 80 millones de pesos adjudicados al mismo periodo de esa transferencia. A las 9:40 llamé al fiscal general, Alejandro Hertz Manero, para informarle. Le envié el informe preliminar encriptado y un resumen de 12 páginas donde detallábamos las conexiones. Su respuesta fue seca, directa. Siga. Si hay evidencia, que hable por sí misma, pero hágalo limpio, sin filtraciones. La instrucción era clara, no se trataba de un ataque político, sino de una investigación estructurada, basada en datos financieros y trazabilidad internacional. Sin embargo, todos sabíamos que tocar a un político de ese nivel tenía implicaciones. A las 10:15, los medios de comunicación comenzaron a difundir la noticia. Una investigación periodística revelaba que el senador Adán Augusto habría recibido ingresos no declarados por $4 millones durante su gestión como gobernador. En cuestión de minutos, las imágenes del exgobernador se viralizaron, primero sereno, luego visiblemente molesto ante las cámaras. En una rueda de prensa improvisada en el Senado, respondió con tono agresivo: «No actúe usted de manera dolosa, no hay ningún conflicto de interés, no mienta». Sus palabras sonaban como una defensa ensayada, pero lo que la opinión pública no sabía era que mientras él hablaba ante los medios, nosotros ya teníamos los comprobantes bancarios, los contratos y la firma digital que lo vinculaban directamente a las transferencias. A las 11, en la sala de inteligencia de la SSPC, las pantallas mostraban los flujos financieros con precisión milimétrica, las cuentas, los montos, las fechas, los intermediarios. Era una red diseñada para ocultar el dinero, pero también demasiado torpe para pasar inadvertida ante una auditoría federal. Los documentos revelaban que, entre los años 2020 y 2022, se habían triangulado más de $7 millones en total, utilizando al menos 5 empresas fantasma y 2 notarías públicas. Una de ellas pertenecía a un socio directo de Adán Augusto en Tabasco. El patrón era claro, las transferencias se hacían a través de sociedades creadas con familiares o exfuncionarios, quienes posteriormente emitían contratos simulados por servicios de consultoría o infraestructura. Lo más grave era que algunas de esas empresas habían recibido financiamiento de programas federales durante su administración, lo que implicaba el uso de recursos públicos para encubrir transacciones privadas. A las 12:30 informé a la presidenta. Claudia Sheinbaum escuchó en silencio. Cuando terminé, solo dijo: «Hágalo con pruebas. No vamos a permitir que nadie use el poder para enriquecerse». La instrucción fue tajante. El caso debía seguir el cauce judicial, sin manipulación política, sin especulaciones. A las 13 horas, el ambiente en el Senado ya era tenso. Adán Augusto había elevado el tono de sus declaraciones. Negaba todo, calificaba las acusaciones como una campaña de difamación y atacaba directamente a la Secretaría de Seguridad. «Yo sé de dónde vienen esas filtraciones. No me van a intimidar. Lo cierto es que no había filtraciones. Lo que había eran pruebas sólidas, documentos oficiales y rastros digitales imposibles de borrar». Mientras él hablaba frente a las cámaras, nuestros peritos de la Dirección General de Ciberdelitos rastreaban los correos y metadatos de las operaciones. En uno de ellos, fechado el 4 de agosto de 2020, se leía una instrucción directa: «Confirma la transferencia a la cuenta 019-23-44. Es la segunda parte, que no la registren hasta fin de mes». El remitente era un asesor financiero vinculado a su círculo más cercano. El correo estaba firmado electrónicamente con la clave de autenticación del propio Adán Augusto. A las 14:15 nos trasladamos a la unidad de delitos financieros de la FGR, donde el equipo jurídico comenzó a armar la carpeta de investigación. Cada documento, cada movimiento, cada transferencia debía estar respaldado. No bastaba con la sospecha. Teníamos que convertir los hallazgos en pruebas procesables ante un tribunal federal. Mientras tanto, los medios mantenían una cobertura incesante. Las cámaras seguían al senador a cada paso. Su rostro, tenso, reflejaba la presión de los últimos días. Había pasado de la negación absoluta al discurso victimista. En el Senado, sus aliados comenzaron a distanciarse. Las reacciones se dividían. Unos pedían respeto a su trayectoria, otros exigían su desafuero. A las 15:40, desde la oficina central de la UIF, llegó el segundo paquete de documentos. Transferencias vinculadas a empresas de seguridad privada con contratos firmados durante su gestión. Entre ellas,
Táctica del Golfo SADCB, Servicios Integrales Delta y Segurtab, todas con sede en Villahermosa. Lo que las unía no era solo el domicilio, sino que compartían representantes legales, exfuncionarios de la propia Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. El dinero que entraba desde el extranjero terminaba lavándose a través de esas firmas. A las 16:10 se confirmó el punto final del rompecabezas. Los fondos eran retirados en efectivo y entregados a través de un intermediario apodado El Contador, quien ya figuraba en otras investigaciones por lavado de activos. Cada pieza encajaba perfectamente. Ese día, el expediente pasó a clasificación Rojo 1, reservado únicamente para investigaciones de alto nivel. El código indicaba que se trataba de un caso con posible impacto institucional. Por primera vez en meses, sabíamos que teníamos entre manos algo más grande que un caso aislado, una red de corrupción estructurada, triangulada, planeada desde el poder. A las 17 horas, mientras revisaba las últimas hojas del informe, sentí el peso de lo que estaba ocurriendo. No era solo un caso más de enriquecimiento ilícito. Era el reflejo de un sistema que había aprendido a disfrazar la corrupción con tecnicismos, con discursos y con lealtades políticas. Esa noche, mientras el Senado cerraba sus puertas y los titulares inundaban las pantallas, el país comenzaba a entender que la justicia, cuando se aplica sin miedo, incomoda incluso a quienes alguna vez creyeron ser intocables. Eran las 6:25 de la mañana del 10 de noviembre de 2025, cuando el convoy federal partió desde la base de Campo Marte con rumbo a Villahermosa, Tabasco. La orden era precisa: ejecutar 3 cateos simultáneos autorizados por la Fiscalía General de la República, con respaldo judicial, en domicilios ligados a las empresas señaladas en el expediente 19/2025-AF. Cada ubicación había sido verificada mediante imágenes satelitales y vigilancia física previa. Las coordenadas eran exactas, sabíamos que ese día no íbamos a buscar sospechas, sino pruebas. El primer destino estaba en la colonia Loma Bonita, un conjunto de oficinas sin rótulo visible, fachada gris, estacionamiento vacío. A simple vista parecía una inmobiliaria común, pero el registro catastral indicaba que pertenecía a Servicios Integrales Delta SADCV, una de las firmas receptoras de las transferencias. Cuando ingresamos, el silencio lo llenaba todo. No había personal ni mobiliario administrativo, solo un escritorio metálico, 3 archivadores cerrados y un equipo de cómputo encendido, con el monitor mostrando una pantalla en blanco. A las 6:45, uno de los peritos en informática accedió al sistema con una clave recuperada del disco duro. En cuestión de minutos, aparecieron decenas de facturas electrónicas emitidas a nombre de dependencias del gobierno de Tabasco, fechadas entre 2020 y 2021, todas por servicios de asesoría en seguridad pública, todas con montos redondos, todas con la misma firma digital. Esa firma correspondía a Hernán Bermúdez Requena, el entonces secretario de Seguridad Pública, quien había sido señalado en la primera parte de la investigación. Mientras se aseguraban los equipos, otro agente encontró un sobre amarillo oculto dentro de un archivador. En el interior había copias de cheques, contratos escaneados y una memoria USB. En el encabezado de los documentos se leía claramente: Proyecto Seguridad Integral 2021, Gobernador del Estado. Ese simple encabezado bastó para conectar a la empresa con el despacho del propio Adán Augusto. A las 7:20 se ejecutó el segundo cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Country, una zona de alto nivel económico. Era la sede registrada de Táctica del Golfo S.A. de Ceuvinto, otra de las compañías que figuraban en los movimientos financieros. La fachada era impecable, con cristales polarizados y cámaras de seguridad privadas. El portero intentó impedir el ingreso hasta que se le mostró la orden judicial. En el interior, las oficinas estaban operativas: escritorios ordenados, computadoras encendidas, empleados que fingían sorpresa. En el despacho principal, una pared completa estaba cubierta con fotografías de operativos de seguridad estatal, todos con el logotipo del gobierno de Tabasco. En una de las imágenes, Adán Augusto aparecía entregando equipamiento a elementos de la policía estatal, flanqueado por el propio Bermúdez Requena. Era un vínculo directo entre el poder político y el contratista. A las 7:45, los agentes localizaron en una caja fuerte una carpeta rotulada como Cuentas Pendientes 2021. En su interior, sobres con efectivo y comprobantes de transferencias electrónicas. Las cifras eran contundentes:
2.3 millones de pesos en efectivo y recibos de depósitos internacionales por $350,000 provenientes de una cuenta a nombre de SIA Traders Ltd., la misma empresa señalada por la UIF como fachada del lavado. A las 8:10 comuniqué los resultados preliminares al área de inteligencia en la Ciudad de México. Confirmaron que los movimientos coincidían con las fechas en que se habrían realizado las transferencias desde Panamá. En menos de una hora, el equipo jurídico comenzó a preparar la solicitud de congelamiento de activos. El tercer cateo, el más sensible, fue en un despacho ubicado en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, a solo unas cuadras del Congreso del Estado. Se trataba de una notaría pública registrada a nombre de Manuel Santandreu, compadre del exgobernador. Según el expediente financiero, esa notaría había autenticado los contratos falsos y avalado la constitución de las empresas usadas en la triangulación. A las 8:40 ingresamos con orden judicial. En el escritorio principal se hallaron sellos oficiales, timbres digitales y escrituras recientes. Los documentos, fechados entre 2020 y 2022, daban legitimidad legal a las operaciones. Lo más alarmante fue encontrar una libreta con apuntes manuscritos, nombres, montos y fechas de entrega. Una anotación en particular destacaba: Proyecto Agroindustrial, pago final $600,000 estadounidenses, confirmado con AALH. Las iniciales AALH coincidían con las del senador Adán Augusto López Hernández. A las 9:15, los peritos comenzaron a digitalizar todo el material. En total se aseguraron 34 documentos notariales, 18 contratos de consultoría y 7 discos duros con respaldo contable. Los archivos estaban protegidos con contraseñas, pero el software forense permitió abrirlos en menos de media hora. Dentro aparecieron hojas de cálculo con movimientos financieros hacia cuentas en Banamex, HSBC y Santander, todas con destino a personas físicas relacionadas con funcionarios del gobierno estatal de entonces. A las 9:45 recibimos el primer informe del CNI sobre los movimientos de los involucrados. 2 de los representantes legales de las empresas habían salido del país en vuelos comerciales rumbo a Guatemala y Costa Rica la noche anterior al operativo. La alerta migratoria había sido emitida apenas 2 horas tarde. Era evidente que alguien dentro del sistema filtró la información. A las 10 de la mañana llamé directamente al titular de la Fiscalía Anticorrupción para reforzar los cercos migratorios. No podíamos permitir que se repitiera lo de otros casos, donde los implicados desaparecen mientras el proceso apenas inicia. La prioridad era congelar cuentas, asegurar bienes y preservar toda la cadena de custodia. A las 10:30, el Laboratorio Forense de Tabasco confirmó que las memorias USB incautadas contenían correos electrónicos y archivos PDF de reuniones entre funcionarios de la Secretaría de Finanzas y representantes de empresas fantasma. Uno de los mensajes, fechado el 17 de junio de 2021, llevaba como asunto reunión en Casa Tabasco, cierre de contratos. El cuerpo del correo detallaba la entrega de 3 transferencias y un mensaje final. Instrucciones del licenciado, se justifica como inversión agrícola. A las 11:15, el peritaje informático identificó además una conversación de voz cifrada en la plataforma Signal. Los interlocutores eran un asesor financiero y un contacto guardado como licenciado, Adán. En la grabación se escuchaba con claridad una frase: divide el monto en 4, no todo junto, que parezca gasto operativo, no inversión. El audio fue autenticado por peritos, confirmando su veracidad. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la respuesta política no se hizo esperar. El senador López Hernández ofreció declaraciones a los medios acusando a la Secretaría de Seguridad de persecución política. Sus palabras fueron calculadas. Se presentaba como víctima, no como investigado. Pero la evidencia era cada vez más contundente, y los movimientos financieros ya estaban congelados por instrucción directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV. A las 12:20 llegamos a la bodega fiscal donde se resguardaban los materiales incautados. En conjunto, el operativo había asegurado más de 800 documentos, 10 equipos de cómputo, 4 discos duros externos, 9 memorias USB y 2 millones de pesos en efectivo. Todo fue embalado bajo cadena de custodia con folios numerados y sellos inviolables. A las 13 horas di el informe preliminar a la presidenta. Sheinbaum escuchó en silencio y tras una pausa dijo: la corrupción se combate con hechos, no con discursos. Si se comprueba, habrá consecuencias, sea quien sea. Esa frase marcó el tono de la siguiente etapa.
A partir de ese momento, la investigación dejó de ser una pesquisa financiera y se convirtió en un expediente de interés nacional. A las 14:10, el fiscal Gertz Manero firmó la autorización para ampliar la carpeta de investigación, incorporando los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos. La noticia no tardó en filtrarse a los medios, titulares, portadas y transmisiones en vivo comenzaron a circular por todo el país. Los reflectores apuntaban de nuevo al mismo nombre, Adán Augusto López Hernández. A las 15:30, mientras el convoy regresaba a la base, recibimos información de la policía cibernética. Se habían detectado movimientos digitales para eliminar bases de datos relacionadas con las empresas investigadas. Alguien, desde una dirección IP de la Ciudad de México, intentaba borrar registros fiscales. La orden fue inmediata: intervención cibernética y aseguramiento remoto. En cuestión de minutos, el servidor fue bloqueado. El rastro digital condujo a una oficina contable ligada a la bancada de Morena en el Senado. A las 16:05, el cerco estaba cerrado. Teníamos los contratos, los correos, los audios y las transferencias. Las piezas encajaban con precisión matemática. Lo que comenzó como un rumor financiero se había transformado en una trama de corrupción estructurada, con ramificaciones políticas y empresariales. A las 17 horas, el expediente fue remitido bajo resguardo a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, donde permanecería bajo revisión hasta la presentación formal ante el juez de control. Mientras firmaba el último documento, pensé en la ironía del poder, como un hombre que durante años representó el discurso de la honestidad, ahora quedaba expuesto por los mismos mecanismos que alguna vez controló. Esa noche, mientras los reflectores mediáticos iluminaban el Senado y los voceros improvisaban defensas vacías, nosotros en los cuartos de operaciones repasábamos cada archivo, cada correo, cada cifra. Sabíamos que lo que teníamos entre manos no era una especulación política, sino la evidencia de un sistema que durante décadas había aprendido a disfrazar la corrupción con contratos, notarías y lealtades personales. El país entero observaba, y por primera vez en mucho tiempo, la justicia no parecía dispuesta a detenerse. A las 17:30, con la evidencia completa y la presión mediática en su punto máximo, el expediente fue entregado al juez de control. En el dictamen final se leía: existen elementos suficientes para presumir la comisión de delitos vinculados con operaciones financieras ilícitas por parte del ciudadano Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y actual senador de la República. A las 18 horas, el país entero observaba. Las pantallas transmitían en vivo la salida del fiscal, rodeado de micrófonos. La justicia, por primera vez en mucho tiempo, tenía nombre, rostro y pruebas. Esa noche, en mi despacho, revisé por última vez el informe de la SSPC. Cada página era el reflejo de un trabajo que había desafiado estructuras y silencios. No se trataba de venganza, ni de revancha política. Se trataba de algo más simple y más profundo: la obligación de proteger al Estado de aquellos que lo usan para enriquecerse. A las 20 horas, el cielo sobre la Ciudad de México estaba cubierto de luces rojas de helicópteros y reflectores de prensa. Afuera del Senado, un grupo de manifestantes exigía la renuncia inmediata del legislador. Algunos gritaban su nombre, otros sostenían pancartas con una sola palabra: justicia. A las 21:15 cerré el expediente. En el margen derecho escribí la nota de cierre: caso en curso, responsables identificados, seguimiento judicial activo. Respiré hondo. Sabía que lo que venía sería complejo. La política siempre intenta sobrevivir a la verdad, pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de imponerse, porque cuando el poder se usa para ocultar, la justicia no llega con ruido, llega con documentos, sellos y números que no mienten. Yo soy Omar García Harfuch y esto es Expediente Narco.